Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a todos sus compañeros de la Hora de la Verdad y a los colombianos que diariamente lo escuchan. Señor presidente, nunca como ahora resulta oportuno hacer un balance y establecer un estado de situación del país que vamos a recibir de Juan Manuel Santos. Lo vamos a recibir todos los colombianos. Para empezar, señor presidente, tenemos una situación de orden público prácticamente insostenible. Los departamentos de la costa del Pacífico, especialmente Nariño y Cauca, también Chocó en manos del ELN, Nariño y Cauca en manos de todos y de cualquiera. El departamento de norte de Santander, la zona del Catatumbo, el departamento de Arauca en la frontera con Venezuela, donde el Guardia Nacional entra y sale cuando le da la gana, y otros departamentos del país, más las ollas del microtráfico que se tragaron los municipios de Colombia, trayendo inseguridad, zozobra, corrupción de la juventud. Con todos los males viene el narcotráfico, y estamos a punto de que los Estados Unidos nos descalifique la gestión, todo dependiendo de la fotografía satelital que se tome el 31 de diciembre, que parece que va a ser fiesta en materia de superficie sembrada de coca. Presidente, usted recibió a un país lleno de coca y usted la combatió y la combatió eficazmente y dejó ese problema vivo pero reducido a aspectos casi despreciables. Señor presidente, ¿y ahora qué vamos a hacer? Doctor Fernando, incluso la situación hoy es mucho más grave, porque usted como ministro, mi persona en la presidencia, todo el equipo, las Fuerzas Armadas, recibimos un país lleno de coca, pero el presidente Pastrana, nuestro antecedor, había dado un gran paso, había firmado el Plan Colombia y había empezado ese trabajo. ¿Qué marca la diferencia con lo de ahora? El nuevo presidente que se posesiona el 7 de agosto del año entrante va a recibir un país que en lugar de haber tenido un presidente combatiendo la coca, la permitió, la facilitó a los grupos terroristas. Ahí hay una gran diferencia. Y ese recorrido que usted hace por algunas regiones del Pacífico, mire la masacre del ELN en Baguipayán. Anoche me preguntaban aquí en Pereira que qué opino. Mire usted qué opina de el cese de actividades criminales que decreta el Clan del Golfo. Y es una vergüenza que Colombia tenga que esperar que sea el ELN el que diga no mato, no secuestro, que sea el Clan del Golfo el que diga los dejo de asesinar, los dejo de extorsionar unas semanas y que no haya autoridad. Eso que usted refiere del Pacífico se repite en toda parte. Ocaña, la sufrida Ocaña, esta semana pasada, otros 2 secuestros. El Cauca, el sufrido Cauca, otros 2 secuestros. Yo no sé qué delincuentes se van a inventar. En Ocaña no ha habido más que FARC y ELN. En el Cauca no ha habido más que FARC y algo del ELN que ahora está creciendo. Y hay departamentos en Colombia donde los agricultores, ganaderos, pequeños, medianos, grandes, le dicen a uno, todos estamos extorsionados. Y uno pregunta, hombre, ¿usted por qué no denuncian? Y le contesta, porque no tenemos fe en el gobierno, porque no hay ante quién denunciar. Entonces tenemos que pagar para que no nos maten, etcétera. Fui a una ciudad colombiana hace pocos días y me dijeron, mire, aquí el imperio del crimen es total. Al que tiene una chacita, un ventorrillo en la calle, le están cobrando extorsión. ¿Y para dónde vamos, doctor Fernando? Un gobierno que recupere la autoridad en el país. Que recupere la autoridad es lo que la gente quiere, pero presidente, hay un tema de una gravedad monstruosa que nunca se trató en su gobierno porque el asunto era de poquísima monta y apenas incipiente. Había que enfrentar el problema de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la famosa dosis mínima y el libre desarrollo de la personalidad, pero las ollas del microtráfico no se habían extendido como hoy. Usted que recorre la nación tiene que haber visto en todos los pueblos de Colombia que hay ollas. Y una olla del microtráfico es violencia, asesinatos, corrupción de juventud, presidente.
Lo mismo significa una deserción escolar gigantesca, problemas de salud, problemas de todo tipo por las ollas del microtráfico. Usted no tuvo que enfrentar una situación parecida, presidente. ¿Sabe qué me da tristeza? Estos departamentos del eje cafetero donde estamos, ayer estuvimos en Calarcá, en Montenegro, en Armenia, anoche 2 reuniones en Pereira, ahora vamos a empezar muy temprano en Cartago. Estos departamentos se quejan hoy de una altísima, un crecimiento muy veloz de la vinculación de los niños y de los adolescentes a la drogadicción y ollas de narcotráfico por toda parte. Hace unos años, el presidente Juan Manuel Santos un día fue que a intervenir una olla de narcotráfico y yo guardé esperanza y esto no va a ser por elecciones, esto lo va a hacer semanalmente. Nada, lo hizo por elecciones, nos engañó nuevamente, aparentó que él iba a combatir esas ollas de narcotráfico. Necesitamos un presidente de Colombia que semanalmente acuda con la fuerza pública y cierre 2, 3 ollas de narcotráfico, las derrumbe. El Centro Democrático, nuestros 5 precandidatos, el candidato que ganó el proceso, tienen un compromiso, doctor Fernando, prohibir la dosis personal. Hay aquí sectores en el país que creen que son muy modernos por la permisividad con la dosis personal. Entonces uno le dice, si Uribe es más anticuado, si Uribe es más anquilosado. No ve que él dice que hay que prohibir la dosis personal. El dilema es la destrucción de la familia, la destrucción de nuestra juventud, o eliminemos la dosis personal. Hay que eliminarla. Ya esta semana me puse, doctor Fernando, a ver el tal avance educativo de este gobierno. Y entonces dije, busquemos las estadísticas de bachilleres que se gradúan en Colombia. ¿Qué? Lo mismo que se gradúan en el gobierno nuestro, 7 años después. Y entonces, ¿qué está pasando con nuestra juventud? 600 y tantos mil bachilleres, lo mismo que se gradúan en el gobierno nuestro. Entre 2002 y 2010 hubo un gran crecimiento de 250.000 bachilleres que se graduaban al año. Llevamos los últimos 7 años estancados, doctor Fernando. Y vamos a buscar el segundo año en el cual la pobreza que la habíamos dejado en una tendencia decreciente y que ese viento le ayudó a este gobierno, llevamos 2 años con la pobreza nuevamente creciendo. ¿Cuáles oportunidades le van a dar a nuestra juventud? Solamente el ejemplo del crimen y el narcotráfico. Eso hay que combatirlo. Yo le pido a tantos oyentes que usted tiene que me ayuden con esto. Dicen, hombre, es que ese Uribe sí es anticuado, hombre, ese Uribe sí es anquilosado, hombre. Uribe no piensa y no en la seguridad. Mire, ahora está proponiendo que se prohíba la dosis personal. Hay que prohibirla, doctor Fernando. De pronto, uno por ese espíritu de oír tanta gente, a mí me faltó más verticalidad en el gobierno, no obstante que la tuvimos toda para combatir el narcotráfico y gracias a usted que con su tenacidad nos da un ejemplo, le faltó más verticalidad para decirle a los colombianos todos los días, nada de dosis personal y para buscar una manera de sancionar. Porque todo es comienzo, presidente, todo es comienzo. Entonces era la dosis personal con una dosis mínima que estaba cuantificada, eso servía para muy poco, pero teóricamente servía. La policía no estaba totalmente maniatada, pero como le decía, todo principio tiene seguimiento y probablemente tenga final. Entonces ya la Corte Constitucional dijo que la dosis personal dependía de las necesidades de cada uno. Y ese relativismo hace totalmente imposible la lucha de la policía contra lo que llaman el microtráfico, que de micro no tiene sino ese nombre piadoso, pero que se está comiendo el país y está acabando con la juventud colombiana y está acabando con las instituciones. Eso es de una gravedad inaudita. Y usted nos pone... Voy a proponerle una cosa. ¿Aló? Sí, presidente, lo escuchamos. Déjenme proponer esto. Los candidatos nuestros, el compromiso fue total contra la dosis personal. Ha habido un problema. Y usted como abogado y es ministro y estudioso todos los días lo conoce. La policía encuentra a alguien con una dosis personal
resulta que es un distribuidor, pero él dice, no, yo soy consumidor, simplemente esta es la dosis de mi consumo. Y con ese relativismo moral de ahora, donde la dosis no está fijada, sino que es de acuerdo con la necesidad de la persona, cualquier cantidad puede ser dosis personal. Entonces, la policía arresta a esa persona, lo presenta a un juez, y ahí mismo dice el juez, no, eso no es sancionable, eso es dosis personal. Entonces, muchos distribuidores jíbaros se camuflan como consumidores de dosis personal. Yo he pensado una cosa, seguramente va a generar mucha controversia, pero yo he pensado que este país necesita una política de choque muy dura contra la dosis personal y que de pronto va a ser necesario un arresto a quien lleve dosis personal, sea consumidor o distribuidor, por lo menos un arresto. Entonces se comprobó en ese arresto que esa persona es consumidor, que lo someta a un proceso de rehabilitación y si lo incumple, sanciones administrativas, pero por lo menos un arresto. Ayúdenos a pensar eso. Pero es que el drama es muy grande, doctor Fernando, y le voy a decir una cosa. ¿Sabe dónde se siente más la preocupación? Oyentes de la hora de la verdad, se les digo con enorme afecto, en los sectores populares de la nación. Los sectores acomodados de ingresos tienen por allá, yo creo que hay más dudas sobre el tema. En cambio, en los sectores pobres de la nación hay rabia con la dosis personal. Exigen un gobierno que sea capaz de derrotar la dosis personal, de combatirla, de sancionarla. Vamos a tener que pensar en eso. Si uno propone estas cosas, y hay sectores muy importantes del país, no es Uribe anquilosado, pero el dolor que hay en los sectores populares de la nación es inmenso, doctor Fernández. Señor presidente, eso también nos trae un tema que es de importancia trascendental. Los Estados Unidos han dicho una y otra vez que no tendrán más paciencia con Colombia ni tendrán conmiseración con el país si no declina radicalmente la producción de cocaína para la exportación a los Estados Unidos. El año pasado tuvieron 50.000 muertos por sobredosis, que eso es más que todos los muertos que han puesto en las guerras en los últimos 100 años los Estados Unidos. Eso no lo van a tolerar. No lo van a tolerar, presidente. Usted fue absolutamente inflexible en esa materia. Usted extraditó inclusive a los jefes paramilitares o de la SAUC o como quieran llamárselos, porque continuaban delinquiendo. ¿Y delinquiendo cómo? Delinquiendo con el tráfico, con la producción, con la negociación de cocaína. Presidente, se nos viene encima un problema mayúsculo con los Estados Unidos. Me parece que ni la Cancillería ni el presidente, nadie ha parado dientes en semejante asunto, un conflicto con los Estados Unidos por el tema del narcotráfico. ¿Cuál es su visión, presidente? Doctor Fernando, hay malos que son de buenas. Probablemente a este gobierno no le toque ni la quitada de la nota de inversión de Colombia y probablemente no le toque la desertificación, porque el Estados Unidos generalmente es en el mes de septiembre que dice que si un país queda certificado o desertificado, entonces ya tendremos un nuevo gobierno. Se va a salvar este desastroso gobierno del tema. Pero yo creo que la opinión pública sí tiene que pensar muy bien qué ha ocurrido en estos años con esa permisividad y ese mal ejemplo al permitirle a la FARC, al legalizarle toda esa acción de narcotráfico. Segundo tema. Para nadie es un secreto que usted y yo apreciamos a los Estados Unidos. Es un país muy importante, nos ha enseñado con sus instituciones, sus libertades, su empuje, su emprendimiento, ese gran fortalecimiento histórico de la clase media. Yo además tengo la gratitud con ellos porque me concedieron la medalla de la libertad. Será algo que le dejaré a mi señora, a mis hijos, a mis nietos, pero le hago un reclamo a los Estados Unidos. Quiero hacérselo en Washington y se lo he hecho a las autoridades de los Estados Unidos en Bogotá.
en muchas oportunidades dan lugar a que este gobierno diga que Estados Unidos los está aplaudiendo. Estados Unidos, que ha sido un socio eficaz en la lucha contra el narcotráfico, que en el Plan Colombia se gastó $10.000 millones. Nosotros los colombianos necesitamos que ese socio exprese públicamente lo que privadamente manifiesta, su desacuerdo con este manejo del gobierno Santos al narcotráfico. Pero producen mensajes, cartas, que el gobierno Santos aprovecha y dice, mire, ahí me están apoyando Estados Unidos. Yo sí creo que nosotros vamos a necesitar que Estados Unidos, que es el socio, se exprese con claridad, porque si hay una sociedad y uno de los socios queda mal, el otro tiene derecho a protestar. Y le quiero hacer un tercer comentario. Yo no entiendo por qué sectores políticos en Colombia que se ufanan de ser defensores del medio ambiente, al mismo tiempo son tan permisivos con la droga, tan permisivos con la FARC, con el narcotráfico, tan indulgentes con lo que ha hecho este gobierno. Han aprobado esa legalización del narcotráfico a través de reconocerlo como delito político en el caso de la FARC. Si aquí este país ha destruido 2,5 millones de hectáreas de bosque por el narcotráfico, yo diría que ese narcotráfico destruyendo la selva colombiana, ese narcotráfico afectando seriamente las cuentas de las quebradas y de los ríos, ese narcotráfico es un perverso enemigo del medio ambiente. ¿Dónde están los candidatos presidenciales ambientalistas combatiendo el narcotráfico? Colombia lo tiene que ver en este proceso. Se rasgan las vestiduras como ambientalistas y al mismo tiempo son permisivos del narcotráfico, el peor enemigo de nuestra juventud, de nuestra economía y del medio ambiente. Y desde luego del desarrollo campesino, del desarrollo agrario, presidente. Aquí estamos ante la inminencia de unos problemas monumentales en los acuerdos con las FARC. Está dicho y repetido y han insistido en el tema de mil maneras de que hay que sustituir los cultivos ilícitos. ¿Por cuál cultivo, presidente? ¿Dónde hay un plan agrícola en el país? ¿Dónde hay una estructura del campo colombiano que permita enfrentar los inmensos desafíos que Colombia tiene como uno de los pocos países del mundo que puede ofrecer comida cuando al mundo se le acabó la producción de comida? ¿Dónde está la semilla? ¿Yo qué siembro? Y tenemos el dato grotesco de que en zonas alejadas, las zonas de narcotráfico, no hay desempleo en Colombia, apenas el desempleo técnico, 4.5, 4.7, eso lo dice el propio señor Perfetti de la DIAN, del DANE. Y mientras tanto, en el resto del país crece el desempleo y en las zonas agrícolas, como usted lo dijo, lo que hay es extorsión, lo que hay es desánimo. Y viene para el año entrante la famosa ley de tierras con un anuncio de expropiación de 3 millones de hectáreas, presidente. 3 millones de hectáreas en un país que a lo sumo tiene 6 o 7 millones de hectáreas sembradas para producir comida. Presidente, lo que se nos vino encima en materia de tierras es de una gravedad infinita y no lo estamos comprendiendo, me parece a mí, pero ¿cuál es su visión? La que importa saber. No, doctor Fernando, muchas gracias. Mire, yo suelo repetirle a los jóvenes cuando les dicto por ahí un curso de liderazgo, que es mucho mejor que lo desaprueben a uno a que no le crean. El liderazgo necesita tener toda la franqueza, así genere rechazo. Porque cuando hay credibilidad, por lo menos los ciudadanos saben que de uno se puede discrepar o con uno se puede estar de acuerdo, pero que se le puede creer. Este gobierno es de engaño tras engaño. Entonces este gobierno, al verse ya sin posibilidades de disculpas por el descuido en el Catatumbo, en el Putumayo, etcétera, en Tumaco, salió a decir que no, que esas regiones habían estado históricamente abandonadas. Mentiras. El gobierno nuestro no dejó el país convertido en una maravilla, pero
Yo creo que cuando uno se detiene a ver cuánta coca había en el Catatumbo cuando nosotros llegamos, 15.000 hectáreas, empezó usted esa tarea. Cuando salimos dejamos 600. Después 2 años, después dijeron, no, uno no dejó 600, dejó 2.000, póngale 2.000. Las habíamos bajado de 15.000 a 2.000, pero dejamos 17.000 hectáreas de palma, sin cambiar de propietarios, apoyando a los campesinos con los recursos del gobierno y con un sistema de integración. Y vea lo de guardabosques y lo de cacao, Familias en Acción, y vaya a Tumaco y vea lo mismo. O sea, nosotros no dejamos las regiones perfectas, pero estábamos trabajando. Todo lo que usted dice del sector agropecuario, vea, hay partes de Colombia muy caras a sus afectos, donde le dicen a uno, hombre, aquí vamos a tener que acabar con el café, sembrarle estrella africana a estas lomas, porque no hay con quién cogerlo, porque ese campesinado se lo están llevando a recolectar coca. ¿Cómo le parece, doctor Fernando? Y si usted dice lo de las 3 millones de hectáreas, le voy a pedir a los oyentes de la hora de la verdad que hagan este comentario en las familias y discutan este tema. Cuando Chávez propuso la reforma agraria expropiadora en Venezuela, yo recuerdo que yo estaba allá, el año 98, yo estaba como delegado del St. Anthony de la Universidad de Oxford en una reunión del PNUD de Naciones Unidas. Los venezolanos decían, no, eso que hagan reforma agraria está muy bien, este país lo necesita. Desde el cuidado. Chávez, a las sociedades urbanas les encanta la reforma agraria. No se han aprendido aquel versito de Bertolt Brecht. Ignoran que un día van a llegar es por todos. En efecto, Chávez expropió, unos dicen que 5 millones de hectáreas, otros que 7 millones de hectáreas. Dejaron al país sin comida. Al principio no se dieron cuenta, doctor Fernando, porque ese país tenía 70.000 millones de dólares de capacidad importadora. Uno con esa chequera para comprar un mercado en el exterior que se iba a notar el desabastecimiento interno. Hoy sí, porque este año la capacidad importadora es de 13.000 millones de dólares en Venezuela. En todas las sociedades urbanas les encanta hablar de reforma agraria. Entonces uno oye sectores intelectuales en Colombia, esa reforma agraria necesita un maltrato por las gentes honorables del campo. ¿Sabe qué pasó en Venezuela? Chávez no se quedó ahí. Después de haber expropiado 5 o 7 millones de hectáreas, acabó con la industria. La Asociación de Industriales de Venezuela en el exilio expresa esta cifra. La tengo fresca. Cuando Chávez llegó a Venezuela tenía algo más de casi 14.000 industrias. Hoy tiene menos de 4.000. Empiezan con el campo. Eso no le importa a las sociedades urbanas. Lo celebran. Uno oye mucho intelectual decir, no, eso está muy bien, que es propia en la tierra. Pero después siguen con la industria, con el comercio. Resultado final, países con hambre, países sin empleo, países con el capital expropiado, con el capital exportado y con la pobreza agudizada. Este país ha hecho grandes esfuerzos para quitarle la tierra al narcotráfico, a los usurpadores, pero esa amenaza de quitarle 3 millones de hectáreas a la gente buena del campo, en lugar de ayudarle, es muy grave, muy grave. El caso de Venezuela es elocuente. Hay que hacer una gran reflexión en las sociedades urbanas tan inclinadas a apoyar simplemente por la bondad del discurso esos temas de reforma agraria tan dañinos. Presidente, cuando hablamos de hambre pensamos en Venezuela. Nos olvidamos de la paja en el ojo propio, porque en Colombia hay más del 30% de las familias colombianas no tienen resueltas sus necesidades básicas. Eso quiere decir que tienen hambre, presidente. La informalidad laboral es descomunal. Y el crecimiento económico, ridículo en momentos en que nunca ha habido tanta euforia económica internacional como ahora. Usted ve que los Estados Unidos han llevado el Dow Jones de 18.000 a 24.500 puntos, eso es una cosa loca. Que el crecimiento de los Estados Unidos está siendo el doble de lo que se esperaba. Que el crecimiento de la China sigue siendo mucho más alto de lo que se esperaba. Un ambiente internacional más que propicio
para un país emprendedor, para un país con un programa serio de industrialización, íbamos a crecer un miserable 1.6% o 1.5 o 1.8. ¿Eso en qué se traduce, presidente? Hay que explicárselo a la gente. Eso se traduce en hambre, en falta de oportunidades, en desesperación. Esa situación económica del país, ¿cómo la ve usted, presidente? Porque esa es la que va a heredar su partido y usted dirigiéndolo desde el Senado de la República, y esperamos que un presidente que venga del Centro Democrático. ¿Cómo es eso de gobernar un país donde la gente tiene hambre y no precisamente por un entorno internacional hostil, sino por los pecados de una política económica insensata, presidente? Por favor, sus palabras sobre el tema. Alguna vez, conversando con el expresidente Pastrana, yo le dije, presidente, la verdad es que usted pudo dejar una economía mejor, pero qué equivocación Juan Manuel Santos, de ministro de Hacienda, derrochando. El presidente Pastrana me quedó reflexionando. La verdad es que Colombia ha tenido un grupito de merecidos del poder que les encanta derrochar con los recursos del Estado. Esta economía del derroche, vea lo que nos ha llevado, doctor Fernández. Y ahora, entonces, ya el ministro Cárdenas le aprendió a su jefe, al presidente Santos. Entonces ahora no reconocen los problemas, no rectifican. Yo que fuera ministro o presidente con un problema económico de estos, faltándome 9 meses para entregar la presidencia, lo corrijo. Por lo menos hago un viraje fundamental para poderle decir a los colombianos, me equivoqué y corregí. Antes de salir de la presidencia introduje estos correctivos. Que uno no lo hace. El ministro Cárdenas lo que hace es amenazar. Ahora dice que la reducción de la calificación de Standard & Poor's, que seguramente se va a multiplicar, se va a replicar en otras calificadoras, que no, que es una advertencia al nuevo gobierno por los correctivos que el nuevo gobierno quiere introducir. El Centro Democrático en los 35 foros, nuestros precandidatos, de lujo esa nómina, el candidato del Centro Democrático, tienen estos compromisos, doctor Fernández. Antes que el tema técnico, tienen un compromiso conceptual. El país tiene que crecer el emprendimiento privado, llevarlo a los grandes, a los medianos, a los pequeños, a los estudiantes, y atar el emprendimiento privado a la política social. Y eso es lo que nos diferencia, porque es que aquí hay 2 vías al socialismo: la vía declarada Timochenko y la vía de los ingenuos o de los solapados. Yo creo que aquí lo que marca la diferencia en la política colombiana, el contraste, es lo que dijeron nuestros precandidatos, lo que dice nuestro candidato. Este país lo tenemos que sacar adelante es con el emprendimiento privado. Es lo único que nos permite llevar de la mano una política social. Le voy a resumir algunas de las propuestas de esos 35 foros. Primero, bajar el gasto público. No hay derecho, doctor Fernando, ese crecimiento del gasto público. Mire, cuando nosotros entregamos el país, estaban recaudando 70 billones de pesos, pero hay una gran confianza de inversión. Le ahorcaron con el lazo a la empresa privada. Este año van a recaudar 140 y no les alcanza. Esta mañana leía yo en el informe semanal del Fondo Latinoamericano de Reservas que Colombia tiene un crecimiento del 14% en el recaudo, pero va a tener un déficit en el recaudo estimado. Con ese ahorcaron a los contribuyentes colombianos, las empresas, a las personas naturales, al pueblo colombiano lo ahorcaron, aumentaron sustancialmente el recaudo de impuestos y ha sido tanto el derroche y la desaceleración de la economía que no les alcanza. Los nuestros, los precandidatos, el doctor Iván Duque han propuesto, reduzca de inmediato en una política de choque 3 puntos de gasto público, 3 puntos del PIB. Y va a tener que a manejar un tema muy difícil, que son las inflexibilidades de gasto, que hay una gran crítica y es válida internacionalmente. Segundo, simultáneamente con eso diga, la solución aquí no es el Estado, la solución es el emprendimiento privado, y la solución son los empresarios y los trabajadores. Segunda medida, bájenle los impuestos a las empresas. Pero, doctor Fernando, ¿para qué se les bajan si
que no les dan estabilidad. A mí que me gusta el campo, yo comparaba en estos días pensando en la Corea de 1950 y la Corea de hoy. En el 50 estábamos igualitos. Y hoy Corea tiene $29,000 de ingreso per cápita, nosotros entre 5 y 6,000. Pero ¿qué pasó allá? Allá crecieron la educación, la capacitación, y le aflojaron el lazo a las empresas. Es como cuando tiene uno un caballo con el lazo ahorcándolo. Ese caballo se desespera, a ninguna parte va. Hay que aflojarle el lazo y que el caballo desfogue, que se desboque. Hombre, aquí hay que permitir que la empresa privada crezca. En lugar de seguirla apretando con el lazo, aflojarle el lazo y estabilidad. Nuestro candidato propone una regla de estabilidad de 30 años en este país, para que este país supere pobreza, supere inequidad. Pero otra cosita, doctor Fernando, este país tiene 3,000 regulaciones. ¿Qué empresa con esas regulaciones va a poder prosperar? Aquí hay que flexibilizar. Pero mire, aquí viene la otra cosa importante. En la vieja discusión, Smith y años después cuando surge el marxismo, la discusión histórica era ¿qué tiene que prevalecer, el mercado o el Estado? Después cuando Keynes y Hayek. Entonces Keynes, intervencionista, a mí me parece que la intervención que él propuso era muy distinta al marxismo y era buena, y en su momento. Pero la discusión filosófica siguió siendo válida, porque Keynes privilegiaba la intervención del Estado, Hayek el mercado. Nosotros pensamos lo siguiente: aquí hay que darle preponderancia a una dupleta, que es la dupleta del éxito, el empresario y el trabajador. Reduzca el Estado, acabe con esa corrupción. Por fortuna nosotros presentamos 5 precandidatos con una hoja de vida impecable, la garantía para derrotar la corrupción. Y eso representa, el candidato representa el valor de los 5. Doctor Fernando, entonces diga a las empresas, quedó aprobada esta reforma tributaria, esta reforma de trámites, aquí hay disminución de impuestos, garantías de 30 años, hay esta flexibilización de trámites, pero hagamos una cosa, busquemos a la pareja del empresario, es el trabajador. En ese mismo momento subamos los salarios, Nosotros recuperamos mucho la economía con lo que llamábamos los incentivos tributarios condicionados. Si usted me hace este hotel, le damos 30 años de exención tributaria. Si usted me siembra esta plantación de cacao, le damos 10 años de exención tributaria de renta a partir del momento en que empiece a producir. Ahora la condición es esta. Tiene estas ventajas, pero vamos a subir los salarios. Impulsar esa dupleta, empresa-trabajador, puede ser la salida de la economía colombiana. Escúcheme que lo diga. Yo soy igual de apasionado a usted, de pronto más, pero yo hoy sueño con eso. Un país que baje los impuestos, el gasto público, que dé estabilidad de 30 años y que suban los salarios. Además, ahí iríamos confeccionando una visión cristiana de la economía que va a crear mucha solidaridad y mucho afecto entre los colombianos, sean empresarios o trabajadores. Presidente, un coterráneo suyo, Luis Guillermo Vélez, ha producido un documento que es una verdadera pieza maestra, porque resume en un par de cuartillas todo ese tema que usted ha propuesto, sobre la base más sencilla del análisis económico, que es la base del pragmatismo, donde ha funcionado un sistema económico, donde quiera que hay libertad, donde quiera que hay estímulo, donde quiera que se deja a la persona trabajar. ¿Dónde no ha funcionado? Donde quiera que el Estado multiplica sus intervenciones, multiplica las nacionalizaciones, multiplica su tamaño dentro de la sociedad. Y usted mencionó el caso de Corea, creo que es la primera vez que me parece sorprenderlo en una inexactitud. Usted dijo que en el año 50 Corea y nosotros estábamos en igualdad de condiciones. La cifra que yo tengo, presidente, es que el Producto Interno Bruto per cápita de Colombia era de $600 y el de Corea de 150. Éramos 4 veces Corea al terminar la guerra.
Tal vez usted se refiere al principio, no sé. Pero al terminar la guerra, Colombia era 4 veces el ingreso per cápita de Corea. Y hoy Corea es más de 4 veces Colombia. Corea ha crecido en estos años 16 veces lo que hemos crecido nosotros. ¿Sobre cuáles bases? Educación y libertad. E inversión extranjera. Y desarrollo tecnológico. Presidente, estos son temas esenciales porque ¿cómo es posible que en un país como Colombia estemos asistiendo al drama de que la industria disminuye su tamaño, presidente? Aquí debiéramos tener un sector industrial creciendo muy por encima del Producto Interno Bruto si queremos tener esperanza, pero no, estamos cayendo en la producción industrial. ¿Qué nos espera, presidente? Usted lo ha dicho, doctor Fernando. Y mire, peor la situación de la comparación con las cifras que usted me corrí. ¿Cómo estábamos mejor que Corea por allá cuando terminó la guerra? Estábamos mejor y mire hoy, $29,000 de ingreso per cápita contra 5 o 6,000. Y cuando se hizo el acuerdo de libre comercio con Corea, el gobierno nuestro empezó esa negociación, la terminó este gobierno. Y nosotros votamos en el Congreso la ley ratificatoria de ese tratado. La gran ilusión es vender alimentos. Pero aquí con esta situación de inseguridad en el campo, con ese peligro expropiatorio al cual usted refería, y yo sí pido a sus oyentes que nos ayuden. Las sociedades urbanas aplauden mucho que expropien la tierra, pero no se dan cuenta que detrás de la expropiación de la tierra ocurre lo que pasó en Venezuela. Hambre y después acaban con la industria, etcétera. ¿Para qué repetir las cifras que vimos de cuántas industrias tenía Venezuela y cuántas tiene hoy? Bueno, entonces dijo el gobierno, y fue una cosa que nosotros advertimos, hombre, Corea puede ser un gran consumidor de alimentos y además puede llegar un momento en que la industria automotriz de Corea nos ayude a nosotros a tener un gran desarrollo de autopartes, y que el país sea innovativo en eso y se ponga en una producción internacional de autopartes de calidad mundial, con la ayuda de Corea, una compensación coreana a la compra colombiana de vehículos coreanos, una compensación en favor de Colombia. Pero esas oportunidades se pierden, con temor a la inversión, sin producción de alimentos, todas esas oportunidades se van perdiendo, doctor Fernando. Vea esta cuenta. A nosotros nos demonizaron la ley agroingreso seguro, tristemente. Hubo 6 casos de corrupción. Y el gobierno nuestro cometimos un error. Yo siempre le digo a los jóvenes, mire, cuando uno comete un error en esta vida pública, es mejor que uno lo reconozca antes de que la oposición se lo señale. Cuando nosotros en el gobierno reconocíamos errores antes de la que la oposición lo señalara, la opinión pública nos respaldaba. Tal vez en agroingreso seguro nos pusimos a la defensiva. Y cuando a mí jurídica la presidencia me dijo, no, es verdad esa denuncia. Hay 6 casos de corrupción, yo salí a reconocerlos y a buscar correctivos, y era tarde. No corrupción de los funcionarios, Arias no derrubó un peso, los funcionarios del Ministerio de Agricultura no derrubó un peso. Hubo 6 casos de corrupción, afortunadamente, de unos empresarios, entre los 380,000 beneficiarios. ¿Qué destaco de esa legislación? Era una ayuda al campo articulada, doctor Fernando, con una política del campo articulada y con seguridad política. No había amenazas de expropiación, lo que era el gobierno nuestro avanzando con la ley que usted sacó adelante para confiscar la tierra y la propiedad del narcotráfico, pero al mismo tiempo dándole seguridad a la gente honorable del campo. Seguridad política, un mensaje político de tranquilidad y al mismo tiempo una ley bien articulada. Hombre, ¿cómo está creciendo el campo? Que este no se le olvida decir una cosita. Muchos de los crecimientos que ha mostrado es la producción de lo que se sembró en esa época. Esa época empezó ese proceso de renovación cafetera. Se le aplicábamos a los cafeteros 90,000 millones al año el presupuesto nacional para ayudar en la renovación. Este gobierno ha tenido mucho más dinero. Este gobierno heredó dinero del gobierno nuestro. Nosotros le damos una buena herencia en medio de errores que se hubieran podido cometer, de mis falencias como ser humano. Doctor Fernando, se gastaron en 2 años 3.100.000.000.000. Eso fue con escopeta regadera. Eso fue para mermelada. Proteste un gobernador, cállale la boca, mándele una platica.
Este senador está bravo y no quiere votar, mándenle una platica. Votaron 3.100.000.000.000. ¿Cómo le parece ese dinero que lo hubiera manejado el Centro Democrático en una legislación articulada del campo? ¿Dónde iría el campo colombiano? Yo recuerdo un plan de desarrollo de Colombia que promovió en su momento Eduardo Biesner, que decía: el problema muchas veces no es de recursos, sino de buena aplicación de los recursos. Este gobierno ha sido un manirrote. Este gobierno queda calificado ante la historia como un gobierno derrochón. Una política articulada del campo por parte de un gobierno del Centro Democrático ayudará mucho. Y quiero dejarle a los oyentes otra reflexión. Para acabar con la empresa privada no solamente hay que expropiar. Una manera de acabar con ella es con la asfixia tributaria. Otra manera de acabar con ella es con la asfixia de reglamentaciones. Otra manera es con la hostilidad política. Un presidente hablando a toda hora contra la gente del campo crea un temor en el campo, crea un escozor que la gente lo que hace es irse del campo, llegar a salir de 2 pedazos de tierra por cualquier 2 pesos que le den y no trabajar, muertos de miedo. Eso puede pasar con el pan colombiano, con las amenazas que nos deja Santos. Afortunadamente, ¿sabe qué le oí decir a los 5 precandidatos del Centro Democrático? Y lo repite en todas partes el candidato: a la gente honorable de Colombia no se le quitará 1 hectárea de tierra, se le ayudará a producir. Y se ha aclarado muy bien esto, lo que ha sido el sentido de esa precampaña se aclara ahora. Las instituciones que manejan los recursos del campo, las políticas del campo, no pueden estar en manos de politiquería, tienen que estar en manos de personas muy competentes que orienten bien eso. Aquí necesitamos más tranquilidad política para que la gente del campo produzca. Aquí necesitamos más señales amigables a la gente del campo que produzcan, y necesitamos, el problema no es tanto de plata, este gobierno la tuvo en exceso y la votó, sino de tener una política bien articulada para ayudarle a la gente del campo. Mire, con un fondo no muy grande de Finagro, que organizara el próximo gobierno, Dios quiera que sea el Centro Democrático, usted le puede ayudar a las cooperativas cafeteras, a las que reúnan unos requisitos que les permitan una certificación de calidad, a que crezcan su comercialización del grano, su impulso a los cafés especiales, al agregado industrial, el café, a los beneficios comunales, como el que vemos en Belén de Umbría, en Risaralda, etcétera. Usted no sabe el éxito de eso. Y a otra cosita, a que con ese fondo rotatorio nos denó mucha plata, las cooperativas cafeteras puedan ser las grandes importadoras de fertilizantes y lo entreguen en el país a menor precio. Y eso puede tener una compensación. Si empieza a haber ahí una utilidad, dedique un porcentaje importante a pagar el ingreso de retiro, la pensión, el BEP que creó Oscar Iván Zuluaga en nuestro gobierno, que es un ingreso de retiro a los trabajadores cafeteros, 59 años en promedio y sin ilusión de recibir un ingreso de retiro. Afortunadamente, este recorrido por Colombia llevó a nuestros candidatos, que son muy estudiosos, Carlos Holmes, María Rosario Guerra, Paloma Valencia, el doctor Nieto Loaiza y el candidato que ganó el proceso, el doctor Iván Duque, a comprometerse con todo este proceso del campo. Y muy importante que lo escuchen a usted, porque si Colombia tiene lo que decía Bertolt Brecht, yo no sé, es que uno no sé, a nosotros nos pusieron a leerlo a todos. En mi juventud leer a Bertolt Brecht era tan común como leer a Coquito, o como leer los poemas de Rafael Pombo. Y aquello que decía Bertolt Brecht, el que trabaja, de pronto es muy importante. Pero ¿cómo es que decía ese poema? El que trabaja todos los días es imprescindible. Usted es la voz diaria, defendiendo al campo colombiano, defendiendo a los cafeteros. El consejo suyo es imprescindible. Nosotros le necesitamos aconsejando la bancada del Centro Democrático y al candidato, porque usted es la voz de todos los días. Usted es la voz de todos los días, defendiendo el emprendimiento privado colombiano y defendiendo al campo y defendiendo a los cafeteros. Hay muchos que hablamos de café. Fernando Londoño los defiende todos los días. Presidente, vamos a recibir el país en la situación más angustiosa que ha tenido en su historia. Ayer hacíamos cuentas de los ingresos
fiscales y no fiscales del gobierno, y eso nos da alrededor de 130 billones de pesos. Y resulta que solamente con el servicio de la deuda, con las pensiones y con las transferencias se cubren esos 130 billones. ¿De qué vamos a vivir? De endeudamiento en un medio hostil que nos está subiendo las tasas de interés, que está retrayendo las inversiones en estos países que se van a ir a los Estados Unidos en masa, buscando unas facilidades tributarias como las que está ofreciendo la reforma en la que ya se pusieron de acuerdo republicanos y demócratas. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y la pregunta que todos nos hacemos en este momento de crisis, presidente, es si el candidato del Centro Democrático tiene la dimensión que se necesita para manejar semejante situación, la situación más difícil de Colombia probablemente en toda su historia. El candidato del Centro Democrático manejará esa situación, no fácil, con un gradualismo que genere credibilidad y en equipo. Necesita el consejo de personas. Usted tiene un gran bagaje cultural, una erudición en todos estos temas colombianos y una gran visión pragmática de cómo fortalecer al sector privado. Necesita el consejo de muchos colombianos y el consejo suyo. La situación es muy difícil. Yo veí esta mañana el informe de la FLA sobre la inflexibilidad del gasto público colombiano. Es muy difícil. Súmele otra cosa, doctor Fernando. Este país ha estado muy tranquilo por los bancos desde hace años. Yo apoyé cuando el presidente Pastrana tuvo que tomar la decisión del 2 por 1000 para superar la crisis bancaria. Llegó el gobierno nuestro, recibimos esos bancos que había intervenido el gobierno Pastrana, los administramos bien y los vendimos rapidito después de que los recuperamos, y se recuperó con creces el dinero que había gastado el Estado colombiano y los vendimos antes de la crisis del 2008. Yo creo que al país le fue muy bien. Hoy, doctor Fernando, póngale cuidado a esto. ¿Usted sabe cuánto valía la cartera vencida en Colombia hace un año? Valía alrededor de 14 billones. Una cartera que oscila, una cartera total de 430, 450 billones. Hoy la cartera vencida vale 19 billones. En un año la cartera vencida en Colombia ha crecido en un 32%. Nosotros estábamos muy tranquilos por la fortaleza del sistema bancario colombiano. Como vamos, lo pueden deteriorar. Ahí va a haber otro problema, doctor Fernando. Por eso, yo miro, uno no deja de ser optimista, pero el trabajo que necesita Colombia es un trabajo sumamente delicado. Es una cirugía de precisión. Presidente, es una situación extraordinariamente difícil que necesita gente especialmente vertical, seria, con ideas claras, presidente. Y esto no es de regar con escopeta, sino, presidente, esto es de tener unas ideas fundamentales. Recuerde que usted ganó la presidencia de la República porque cautivó a los colombianos con un discurso contundente, pero supremamente sencillo en toda su configuración: seguridad democrática, confianza inversionista, inclusión social, y el país creyó especialmente por la seguridad democrática. Ahora, presidente, ¿cuál sería la idea capital? Volver a la seguridad, desde luego, porque está perdida. Pero además tenemos un fenómeno de pobreza, de decrecimiento, de abandono de la actividad productiva. Presidente, hay que definir muy rápidamente cuáles son esos puntos centrales, fundamentales, con los cuales se va a cautivar el electorado en estos momentos de crisis, ¿no le parece? Claro, doctor Fernando. Y el ejercicio que hizo el Centro Democrático, esos 35 foros, ayudaron mucho en eso. Yo creo que se va logrando ya la reducción del discurso a los fundamentos básicos. Fundamento básico, recuperar la seguridad. Si usted me dijera
4 acciones para recuperar la seguridad. Primero, que el presidente de la República sea el primer policía. La seguridad la tiene que dirigir el presidente. Si algo en medio de críticas que yo pueda tener, algo me permite mirar a los ojos, es que pasamos esos 8 años sin dormir. El presidente de la República tiene que administrar la seguridad de los colombianos. Segundo, hay que recuperar la confianza de las Fuerzas Armadas. Por eso hay que sacarlas de la JEP, y le voy a reconocer a usted una debilidad mía. A mí me faltó contundencia para defender la justicia penal militar. Hoy creo que hay que acompañar a Paloma Valencia y a Paolo Holguín y derogar la JEP. Fortalecer la justicia penal militar. Yo reconozco ante los colombianos que se necesita la justicia penal militar y que fui débil para defenderla. ¿Por qué? Porque uno se contamina muchas veces no de la democracia, sino del democraterismo. Entonces, a mí, como revisándome hoy, examinándome, Álvaro, ¿qué le pasó a usted con la justicia penal militar? De pronto me dejé incluir de ese discurso latinoamericano y de las ONGs contra la justicia penal militar. Hoy hay que reivindicarla. Segundo elemento para la seguridad, recuperar la seguridad en Colombia. Recupere la moral de las Fuerzas Armadas, saque los de la justicia penal militar. Y me decía alguien, pero si ya hay 1.000 militares que están por fuera de la cárcel, gracias a que van para la JEP, ojo con la trampa. Pues tienen hoy alegres porque salieron de la cárcel y van a pasar esta Navidad con sus familias, pero tienen que someter a esa JEP. Y allí tienen una alternativa. Hay 2 opciones. O reconocen un delito así no lo hubieran cometido, para mantener libertad, dejando una mancha para su familia y para su país al reconocer un delito no cometido, o se exponen a un juicio y a una condena carcelaria de 20 años. La propuesta nuestra, nuestro candidato, es fortalecer la justicia penal militar. Que vayan a la justicia penal militar y no a la JEP. Con otra cosa, doctor Fernández, que los que estén libres sigan en libertad. Porque me preguntó alguien, si nos vuelven a meter a la cárcel con una reforma. No, se les mantienen los beneficios y se agrega otro. Quienes hayan sido condenados por la justicia penal militar por delitos entre tal fecha y tal fecha, poner esos delitos definidos en el tiempo. Tendrán libertad condicional a los 5 años. Qué importante, aprecio tanto que usted me permita explicar eso hoy. Van 2 elementos para recuperar una política de seguridad. El presidente de la República la dirige. Recuperar la moral de las Fuerzas Armadas de Colombia y la confianza ciudadana. A mí me da pena, yo parezco, los años lo ponen a uno a estar hablando del pasado, pero a este país le sirvió una cosa que tiene validez hoy: la confianza de la ciudadanía en las Fuerzas Armadas, la confianza mutua. Por eso tuvimos 4.600.000 cooperantes no armados, con un teléfono celular, en un país que tenía pocos teléfonos celulares. Es que hoy hay 55 millones de teléfonos celulares en Colombia, nos informa la doctora María Rosario Guerra. Doctor Fernando, ¿cómo le parece? Hoy sí que funcionarían unas redes de cooperantes sin armas, con un telefonito celular. Acabaron eso. Ese es el tercer elemento. Todos los instrumentos para recuperar la confianza ciudadana. Y el tema ese de la justicia y el narcotráfico. Déjenme insistir en esa propuesta que muchos me van a decir, eso es desanquilosado de Uribe. Arresto a la dosis personal. Y ese arresto convertirlo en cárcel al distribuidor y convertirlo en multas y en un programa exigente de rehabilitación al consumidor. Pero el narcotráfico, la dosis personal, el combate a eso es fundamental en el rescate de una política de seguridad. Y hay unos elementos convenidos por nuestros candidatos de recuperación económica y del tejido social, doctor Fernando, y un diálogo con los colombianos. Anoche en Pereira me salió un señor al final de una reunión y me dijo, ya no nos ayudan a nosotros los desplazados. En Armenia me dijo una víctima, Santos nos creó todas las expectativas y hoy nos estén cumpliendo. Esas expectativas que dejaron, esos compromisos de chequera que hicieron y que se han convertido en frustraciones, nuestro presidente de la República, si logramos elegirlo, va a encontrar un problema. Un Estado quebrado y toda la ciudadanía reclamando. Nosotros en la precampaña dijimos que a los jóvenes siempre lo repetía. Lo primero, si uno dice, no, hombre, va a llegar el presidente del Centro Democrático, años les paga desplazados.
él mismo les paga víctimas. Mentimos. Que vamos a encontrar un Estado quebrado. Ahí hay que aplicar un gradualismo. Por eso el diálogo popular. El diálogo popular lo va a tener que dirigir el presidente de la República. Señores víctimas, señores desplazados, miren la situación, cómo la estamos recuperando. Camine, vamos a buscar aquí una senda gradual para irles cumpliendo a ustedes y recuperar la credibilidad. El diálogo popular, con toda la sensatez y con todo el amor por la patria, ayudará a recuperar esa credibilidad. Porque hoy nadie cree, doctor Fernández. Lo que se ha afectado la credibilidad de nuestras instituciones es enorme. Es de consecuencias insospechables si no corregimos ese camino. Bueno, señor presidente, estas cosas ocurren en medio de un proceso de desinstitucionalización, que es otro tema que debemos enfrentar. Lo que está pasando con la Corte Constitucional, lo que está pasando con el Congreso de la República, un Congreso que finalmente ha parado atención en temas esenciales para el país, como las famosas 16 circunscripciones que iban para las FARC o que van para las FARC, si el presidente Santos se obstina en esta locura. Ese es un tema que no es de poca monta, presidente. Quedarnos en medio de estas dificultades, en medio de este naufragio, sin instituciones, con un Congreso ahora amenazado por acciones de tutela. Hágame el favor, ¿en qué nivel hemos caído, presidente? Las decisiones del Congreso entuteladas ante un juez del circuito. Esto es inaudito, presidente. Es que el esfuerzo que va a tener que hacer Colombia en estos días por recuperarse a partir de una crisis institucional es gigantesco. ¿No lo ven ustedes así en el Congreso de la República, presidente? Claro, doctor Fernando. Yo creo que aquí eso va a haber que tomarlo por el lado positivo. Esos son los dientes de la JEP antes de instalarla. Un magistrado del Tribunal de Cundinamarca, designado suplente de la JEP, se le ocurre, para complacer al gobierno y a la FARC, aceptar una acción de cumplimiento y mandarle una resolución judicial al presidente del Senado obligándolo a cumplir un acto legislativo inexistente. ¿Cómo le parece? Usted tiene que cumplir esto, pero si eso no está creado, si eso fue rechazado. Una jueza de la República o una mujer juez que era asistente de la magistrada aquella que le aprobó todo a Santos, que aprobó ese precedente tan dañino para la democracia de permitir que una resolución del Congreso cambiara el resultado de un plebiscito. Esa señora jueza acepta una tutela y produce una medida cautelar diciéndole al presidente del Senado que tiene que enviar para ratificación del presidente de la República un acto legislativo inexistente. O sea que ahora el derecho que no crea el Congreso, la norma jurídica que no crea el Congreso, la quieren crear los amigos de la JEP, de la FARC y del gobierno por la vía de la tutela o de la acción de cumplimiento. Mire, usted sabe que nosotros hemos sido minoría en este Congreso. Y ha sido muy difícil, hemos sido críticos por esa mermelada, toda esa entrega a la FARC, etcétera. Yo tengo que reconocer hoy, aplaudir al doctor Efraín Cepeda por lo que ha hecho. Se lo dije, hombre, se le voy a decir una cosa, doctor Cepeda, y le digo como viejo que soy. Usted le ha devuelto con estas decisiones y con esta firmeza, le ha devuelto un aire de tranquilidad a la opinión pública colombiana. Ojalá el Congreso siga por ese camino. Por ejemplo, ayer nosotros no votamos una ley y dio una explicación. ¿Que estamos de acuerdo con nivelaciones salariales? Sí, porque hay que hacer su gusto. ¿Sabe por qué no la votamos? Porque el gobierno le mezcló a esos dos temas. Facultades para ampliar nómina. Pero nosotros que hemos estado en contra de este derroche, un gobierno que ha nombrado 90.000 burócratas, que ha quebrado el país, 7 billones de déficit de la salud, pero 90.000 burócratas en la explosión burocrática del Estado, 72.000 por contrato de servicio, 18.000 por nómina, y más facultades para ampliar nómina, seríamos inconsecuentes. Y por otra cosita, porque Paloma Valencia detectó en ese proyecto un dinero para las curules de la FARC.
Y señores, aquí traigan una cosa muy clara, no necesitan un artículo, nivelación de unos salarios del Estado, donde hay justicia, pero no contaminen esto con curules de FARC ni con ampliación de nómina. ¿Cómo le parece? Nosotros hablando contra esas curules y salir ahora que nos digan en la calle que de blanditos aprobamos ese presupuesto para esas curules, seríamos incoherentes. Nosotros hablando de austeridad y que nos digan, pero ustedes hablan de austeridad y allá por congraciarse votaron la ampliación de nómina. Nada, doctor Fernando, hay que ser firmes y seguir el camino. Estado austero, chiquito en lo burocrático, transparente, con rectitud en los funcionarios, pero pregarlo a crecer en lo social y darle todas las posibilidades al emprendimiento privado. Pero respetando principios tan elementales como el de la división de poderes y la autonomía y la separación entre ellos. ¿Cómo es esto que ahora se maneja el Congreso de la República, la facultad de hacer las leyes a través de acciones de tutela con amigos del gobierno? Esto sí es la desaparición de todo el Estado de Derecho, presidente. Es que nos van a dejar también sin Estado de Derecho y nos van a dejar en manos de unos jueces amigos o enemigos o de quien quiera que sea, pero es que no puede suceder. Los jueces tienen su función en la Constitución, tienen su función en las leyes, pero ahora se dedicaron a dictar constituciones y se dedicaron a dictar leyes. Presidente, esto es de una gravedad inaudita. ¿Usted se imagina las acciones de tutela que le van a llover al Congreso de la República de aquí en adelante? El presidente, las mesas directivas del Senado y Cámara van a estar dedicadas exclusivamente a contestar tutelas y a contestar acciones de cumplimiento. El presidente ha inaugurado un sistema demoledor para las instituciones de la República. Este supuesto demócrata, que es Juan Manuel Santos, le quebró el espinazo al principio esencial de la democracia, y es que el pueblo participa en las elecciones, en las decisiones populares, en las decisiones que atañen a todos a través del Congreso de la República, que es el que debe hacer la Constitución y debe hacer las leyes. Presidente, ¿había pasado algo más grave para las instituciones de Colombia que esto? Tal vez el golpe de Estado del año 53. Yo no recuerdo nada parecido en la historia constitucional a partir de 1886 que una situación de estas, presidente. A esto no se le puede restar la importancia que tiene, porque como presidente es sencillamente funesto. ¿No lo ve usted así? Lo veo así, doctor Fernando. No tengo que agregarle a sus palabras una sola. Simplemente, mire la coincidencia. Esta semana, cuando Nicolás Maduro anunciaba que los partidos de oposición no pueden participar en la siguiente elección presidencial de Venezuela, otro paso en la consolidación del castrismo en Venezuela, aquí se quería hacer derecho en favor de la FARC y del gobierno Santos a través de tutela, sustituyendo al Congreso y a través de acciones de cumplimiento. Por fortuna, nuestra bancada de senadores, y en los 5 precandidatos hubo 3 senadores, María del Rosario Guerra, Paloma Valencia y Iván Duque, han sido muy claros en ese principio suyo, el tema del respeto a la separación de los poderes, a la institucionalidad. Pero a esa advertencia tan seria que usted acaba de hacer sobre el peligro que esto genera para la democracia, le quiero decir una cosa, eso es hasta risible, doctor Fernando. Tal vez era Gaitán el que hablaba de picardía ratoncillesca. Yo lo que he visto aquí son unos picaritos, unos picaritos en el SENA, robándose el SENA, un picarito contratista del Ministerio del Interior, proponiendo acciones de tutela, una picardía en un tribunal y un suplente de la JEP, proponiendo acciones de cumplimiento contra el derecho inexistente, en favor de una norma, obligando a cumplir una norma que no ha nacido. Hombre, qué precedente tan grave y qué picaritos, como salen a decir, mire, esa picardía ratoncillesca que causa risa, que el problema de la disminución de la calificación sobre la economía colombiana es una advertencia al nuevo gobierno. Picaritos, viven ahí enredados en unas picardías ratoncillescas. Les está pasando lo que le pasa
a unos gallos muy finos, doctor Fernando, que de lo puro finos no cantan, o que viven enredados en las escuelas y pierden toda la credibilidad. Pues eso está pasando, presidente. Entonces uno se pregunta aquí qué está funcionando bien en Colombia en este momento, y la respuesta, después de escucharlo a usted en esta mañana, es que aquí no está funcionando bien nada y que se perdió el sistema institucional, que es lo peor que le puede pasar a la República. Estos picaritos buscando jueces, porque curiosamente los repartos les caen a ellos, presidente. Es que el baloto les cae una y otra vez. Esto es inaudito, esto es inaudito. Usted sabe que por jugar con los repartos metieron a la cárcel a un poco de auxiliares de la justicia y de jueces, de secretarios que estaban jugando con los repartos. Este ministro Rivera juega con los repartos, pero eso es lo de menos, presidente, la osadía de suplantar al Congreso de la República con una acción de cumplimiento y con una acción de tutela que curiosamente caen en las manos de jueces amigos, de jueces de la JEP. Presidente, al país se lo entregaron a las FARC. Vamos a encontrar un país en manos de las FARC, en manos de los bandidos. ¿Qué dimensión de obra histórica la que tiene el próximo gobierno, presidente, que esperamos que sea el Centro Democrático, ¿no? Doctor Fernando, el reto es muy grande, hay que enfrentarlo. Todo ese equipo del Centro Democrático, el candidato, los precandidatos, los directores, la voz autorizada suya, que es de todos los días. Hay que crear la coalición que tenemos, que con la doctora Marta Lucía, que con el doctor Ordóñez, con las víctimas de la FARC, con los cristianos, con los laicos católicos, con personas independientes de otros partidos. Todo eso, todo ese equipo hay que integrarlo para enfrentar esto que viene, que es muy, muy delicado, doctor Fernando. Pero vea, cuando usted habla de toda esta desinstitucionalización, de todas estas dificultades, lo que tenemos que hacer nosotros es, en las calles de Colombia, en un diálogo con los colombianos, en esta tarea. Hoy vamos a empezar enseguida en Cartago, después estaremos en Tuluá, en Buga, y terminaremos con un acto en Agua Blanca, en Cali, a las 6 de la tarde. En esta tarea, doctor Fernando, ese magisterio suyo todos los días es fundamental, es de una gran dimensión para este país. Yo quiero decirles a los oyentes, ahora que se van a Navidad y van a conversar con sus familias sobre el próximo presidente de Colombia y el próximo Congreso, que nos ayuden. Y que recuerden esto, porque ayer me gritaron un muchacho en Armenia, había una manifestación muy buena, espontánea, por ahí me gritaron 4 o 5 muchachos, ¡para acto! Y yo, hombre, valientes, gracias, muy innovadores ustedes. Eso es lo que me dicen Santos y la FARC. Los muchachos no saben que fue el gobierno nuestro el que desmontó el paramilitarismo. Entonces les dije yo, ¿qué tal? Cuando nosotros en el plebiscito tuvo 3 voceros del Centro Democrático en las calles, Oscar Iván Zuluaga, Iván Duque y el doctor Carlos Holmes Trujillo. Y por supuesto, usted todos los días en esa emisora, la voz que no falla en esa batalla. Entonces nosotros decíamos, si se aprueba el plebiscito, como lo dijo Norio Enrique en Santa Marta, díganle sí al plebiscito, que eso es decirle sí a la posibilidad de que Timochenko sea candidato. Eso es mentira. Son mentiras de esos neonazis, de esa extrema derecha. Son mentiras de ese Paraco de Uribe. Y todo eso salió verdad, doctor Fernando. Las curules, no contentos con regalarle 10 curules a la FARC, ahora quieren forzar estas 16. ¿Qué tal que yo, y esta es una reflexión, qué tal que yo hubiera permitido que Mancuso hubiera sido candidato a la presidencia? O que los paras hubieran tenido esas curules en el Congreso que ahora le dan a la FARC. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero finalmente, entonces a mí me preguntan, ¿qué es lo que más lo preocupa de que Timochenko sea candidato a la presidencia? Yo le digo sin odio. No, hay que curar de odio y de pasiones, hombre. Lo que más me preocupa es el mal ejemplo. Lo que más me preocupa es el mal ejemplo. ¿Y sabe qué me preocupa, doctor Fernando? Al menos Timochenko es declarado. Y uno sabe a qué atenerse.
me preocupan los timochencos camuflados, o me preocupan los permisivos. Un gobierno permisivo, así en la teoría no sea un enemigo de la empresa privada, la mantiene asfixiadita y no la deja crecer. Por eso aquí Colombia tiene hoy 3 oportunidades. Timochenko y sus aliados, Timochenko y los solapados, o esta batalla del Centro Democrático que es clara y contundente. Usted es fundamental. Yo le invito a los oyentes a que piensen en esta Navidad, en este Año Nuevo, no solamente en Timochenko, sino en aquellos que se sienten muy cultos y muy importantes, aceptando todo lo que este gobierno ha hecho. Yo no entiendo a los candidatos ambientalistas hablar del medio ambiente y apoyar lo que este gobierno ha hecho con la droga, que es la gran enemiga del medio ambiente. Yo no entiendo a los candidatos que hablan contra la corrupción, que los 5 nuestros son de lujo. Ninguno tiene una mancha, una hoja de vida impecable, la gran garantía de batallar contra la corrupción. Yo no entiendo los que dicen, han estado toda la vida en la política y ahora dicen que muy bueno haber hecho este acuerdo con la FARC para poder luchar contra la corrupción. Ay, es que ellos no han luchado contra la corrupción, no han luchado contra la corrupción en los puestos públicos donde han estado. Eso sí es corrupción, aceptar todo este desmoronamiento institucional. Eso es una afrenta contra el Estado de Derecho. Yo le pido a los oyentes de la Hora de la Verdad que con sus familias examinen todos estos temas con mucho cuidado ahora en las tertulias familiares del 23, del 24, del 25, del 31, del 1 de enero, del puente del 6 de enero. Y le agradezco tanto este espacio, me perdonarán en Cartago. Yo ya debería estar allá, voy a llegar un poquito tarde, pero es que a mí el único que me da un espacio de estos es usted en la Hora de la Verdad, porque en Twitter, a pesar de que lo ampliaron, quedó limitadito a 280 caracteres. Y si esto que le he dicho yo a usted me lo tradujeran en caracteres, me gastaría el Twitter de un año, doctor Fernández. Presidente, para eso estamos. Usted sabe que este es el amplificador de su voz y que el país ansioso está esperando ahora y siempre sus directrices, su palabra, presidente, que es no solamente una voz de alerta, sino una voz de entusiasmo y de fe a un país que parece haberlo perdido todo, presidente. Felicidades en su viaje y a esa gente del Valle del Cauca, dígale que aquí estamos firmes y que no vamos a ceder un ápice. Firmes Cachirí, como diría el grande héroe nuestro en momentos en que la República se desmoronaba, presidente. ¿Quién fue? Recuérdenos eso, que es una anotación histórica bien importante. Custodio García Rovira, presidente. Firmes Custodio Cachirí. García Rovira, santanderiano. Claro, presidente. Allá, esa provincia de Santander, cuya ciudad más importante es Málaga, en todo el oriente del departamento de Santander lleva su nombre, la provincia de García Rovira. Entonces dijo, firmes Cachirí. Exactamente. Sí. Dicen por ahí algunos historiadores que la cosa fue un poquito más directa y que digo firmes carajo, cuando los iban a matar a todos. Pero usted sabe que la patria es primero, presidente. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña y no hay sacrificio ninguno que sea demasiado por la patria, porque no solamente es la patria donde están las cenizas de nuestros abuelos y de nuestros padres, sino donde está la esperanza de nuestros hijos y nuestros nietos. De manera que aquí seguimos firmes, presidente, solo que esta vez no nos van a apabullar. Esta vez vamos a ser victoriosos porque la última palabra la tiene el pueblo colombiano y el pueblo colombiano no se deja amedrentar, no se deja superar y mucho menos se va a dejar sobornar, además por un gobierno que ya ni dinero para sobornar tiene, presidente. Así es, doctor Fernando. Muchas gracias a todo el equipo periodístico de La Hora de la Verdad y la paciencia de los oyentes. Muchas gracias, doctor Fernando. Buen día, siempre atento. Y a William Adá, a Demar, a todos esos colaboradores suyos, un saludo lleno de admiración y respeto porque ustedes están todos los días al pie de la bandera. Buen día, muchas gracias.
A usted, presidente. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, con nosotros en un reportaje que será histórico. Guárdenlo bien, no lo pierdan. Este puede ser el comienzo de grandes momentos para la vida de la República. O, si ustedes no levantan los estandartes de la esperanza, puede ser el último momento, la última oportunidad, la oportunidad perdida. Álvaro Uribe Vélez estaba con nosotros en la hora de la verdad.